es antes. San Pablo escribe antes. Es posible que los sinópticos tuvieran una fuente escrita anterior a San Pablo. En fin, esto es un poco complicado. Los que habéis estudiado exégesis o habéis estudiado principios de Biblia seguro que lo entendéis. Bien, pues lo importante es que San Pablo les dice, bueno, es que no sabéis que nosotros cuando comemos el pan que hemos bendecido nos une al cuerpo de Cristo. Es que no sabéis que cuando bebemos la cáliz, la copa consagrada, nos unimos a la sangre de Cristo. Eso es el interrogante que le hace. Bien. Entonces, San Pablo sigue hablando de los carismas que tenían en aquellas comunidades. Quién era el primero carisma, porque allí en los Corintios también tenían problemas, a ver quién era el primero, a quién no era el primero, y está ahí lo de los carismas. No sé qué carismas son primero y otros después. Y todo eso es la introducción a lo que vamos a hablar nosotros, y voy corriendo porque no quiero que se nos pase lo más importante. Fijaros, nos metemos pues la celebración de la cena eucarística. Y esto está en el capítulo 11. El capítulo 11. Después viene, un poco más adelante, viene el capítulo 13, 12, al final, y 13, y ahí en el capítulo 13 es el himno al amor. Y San Pablo termina diciendo, ¿el carisma principal cuál es? Todos lo sabemos, ¿no? El carisma principal, los cristianos que nos amemos, ¿no? El amor. Por eso el himno al amor está en el capítulo 13. Pero que todo está unido. Todos estos capítulos de San Pablo están unidos. Yo estoy diciendo por encima simplemente las ideas principales que nos da San Pablo, ¿no? Entonces, cuando hablan del amor, pues si lo tenéis en el principio del capítulo 13, que es el himno a la caridad. El amor es paciente, el amor es... Eso, aunque tuviera que hablar de los ángeles y los hombres, o lo leerían cuando estéis casadas. Sí. O lo leyeron cuando os casasteis, ¿eh? No, a mí no. Pues eso es la idea cuando se casa mucha gente pide este himno, ¿no? Ya podía haber hablado de los hombres y de los ángeles y no son amor. No estuvo inventada que retine unos patiños que no sé cuánto. Bien. Y después hablan hay tres cosas importantes y de ellas las tres más importantes es el amor. ¿No? Ahí sí termina eso. Pero les habla en el capítulo 11, es que San Pablo habla de la celebración de la Eucaristía. Y aquí es donde nos tenemos que entretener. Bueno, ya sabemos que aquella gente sabía que la comida, ellos lo sabían, ya se lo habían dicho, tanto a los paganos como a los judíos, y que las comidas sagradas se unían con la divinidad. Ahora, San Pablo les da un empujón más. Y ese empujón se lo da aquí. En aquella comunidad de San Pablo, además de que había paganos y judíos de las dos clases, había gente muy rica, gente que sabía mucho, y gente muy pobre, incluso esclavos. Y se habían convertido y se unían juntos para celebrar el mandato del Señor. ¿Qué era el mandato del Señor? Pues hiciera lo que le había mandado en la última cena. Ese era el mandato del Señor, ¿no? Bien. Entonces dice aquí, ya que estoy dando avisos, no puedo hablar que vuestras reuniones os perjudiquen en lugar de aprovecharos. Que vuestras reuniones os perjudiquen en lugar de aprovecharos. Y dice, en primer lugar, ha llegado a mis oídos que cuando reunís en asamblea hay entre vosotros divisiones. ¿Sabes? Unos eran muy ricos, otros eran pobres, otros venían temprano, otros vendrían tarde, yo supongo, cuando se reunían. Cuando se reunían, lo va a decir luego en el capítulo de los Hechos de los Apóstoles, lo vamos a ver, se reunían los sábados por la tarde. ¿Cómo hoy? Como hoy, los sábados por la tarde. Y el sábado por la tarde para los judíos, según los judíos, pues cuando ya no se veía si uno que venía allá lejos era un árbol o un hombre porque estaba oscureciendo, empezaba el día siguiente. ¿De acuerdo? Así que el viernes por la tarde, para ellos, el viernes por la tarde, cuando ya se veía que no se veía en el horizonte algo que venía, si era un árbol o un hombre, ya no se distinguía, ya empezaba el día siguiente. Esto es muy importante para hablar después de cuándo murió Jesucristo y cuándo lo mataron, si era el sábado o era el domingo, o era el viernes o era el sábado. Bien. Entonces los primeros cristianos se reunían a ese momento en que ya era el primer día de la semana. Eso lo veremos luego en San Pablo, el primer día de la semana.
Y se reunían el primer día de la semana, pero se reunían el sábado por la tarde para estar hasta el primer día de la semana, cuando parecía el sol, que era cuando celebraban el recuerdo del mandato del Señor. Bien, entonces dice, cuando reunís, en primer lugar, ha llegado a mis oídos que cuando reunís en asamblea, hay entre vosotros divisiones. Un poco más adelante, pues se está hablando de que la carne a los ídolos no es nada, pero por delicadeza es mejor no hacerlo. Él pone un ejemplo, lo dice entre líneas, pone un ejemplo. Dice, por ejemplo, hay unos señores que son paganos que se han convertido al cristianismo, ¿no? Y entonces tienen unos amigos que no se han convertido todavía. ¿Y qué pasa? Pues que estos que no se han convertido invitan a los que se han convertido a una tarde a tomar algo por ahí. Lo que decimos nosotros, vamos a tomar algo, pero unas copas. Bueno, y pues estos que son paganos, oye, vamos al templo tal, que ahí se come muy bien, se bebe bien, vamos allá. Y entonces los cristianos, ¿qué hacen? En una pregunta, ¿qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? Con los amigos. ¿O lo dejamos hacer? Entonces San Pablo dice, si nadie dice nada, o sea, si vais al templo pagano y nadie habla de nada más que vais a pasar un rato divirtiéndoos, y tranquilamente. Pero, si alguien dijera, vamos a ir a tal sitio porque la carne que dan aquí está ofrecida al ídolo tal, no vayáis. ¿Por qué? Porque entonces pensáis, o ellos van a pensar, y los que no tienen cultura van a pensar que vais precisamente porque la carne está ofrecida al ídolo. Es la diferencia, ¿no? Entonces San Pablo dice, si en ese caso no vayáis, porque podéis escandalizar a los que no están convertidos y a los convertidos que no están del todo convertidos. Y escandalizar es hacer caer, no que hable mal o eso, no. Escandalizar es hacer caer. O sea, podéis hacer caer a los débiles, dice San Pablo. No lo hagáis por el consejo de los débiles. Bueno, entonces aquí le está diciendo, me he enterado de que tenéis divisiones entre vosotros. Y en parte lo creo, pues hasta es conveniente que haya divisiones entre vosotros para que salgan a la luz los auténticos cristianos. Entonces San Pablo dice, bueno, ahí podemos ver quiénes están convertidos de verdad y quiénes no están convertidos de verdad. ¿Y para qué se reunían en aquellas reuniones? Pues lo principal que tenía la reunión aquella era de unirlos. Unir a los paganos y a los judíos de un lado y de otro, y a todos entre ellos unirse para hacer un grupo solo. Pero claro, si en aquella comunidad había ricachones y venían, entonces también que en la cultura en aquel momento en Corinto parece que hacían fiestas en las cuales la gente que no tenía que comer ya la fiesta, porque aquel día comían de balde. Como había comida para el común, como hacen los pueblos de sardinadas o no sé cuánto, o hace una paella enorme para todo el mundo, allí la gente va y come todo el mundo, ¿no? Entonces naturalmente en aquellas comunidades cristianas, cuando se reunían, los que no tenían estaban esperando que llegara el sábado por la noche para ir a la reunión, porque iban a comer. Si eran esclavos o era gente que estaba trabajando, pues no tenían mucho que comer, entonces ese día llevaban cosas buenas y comían. Y entonces, ¿qué pasa? Pues vea lo que pasa. Lo que pasa es que llegaban unos, y como llegaban muy temprano, llevaban su comida, se sentaban, comían y bebían, y comían la comida. Cuando eran los pobres gente, encontramos que no había nada. Quería pasar a ver. Y entonces San Pablo dice, el caso es que cuando reunís en asamblea, ya no es para comer la cena del Señor. No es para comer la cena del Señor. Sabéis que en aquel momento a la Eucaristía le llamaban la cena del Señor, o la fracción del pan, la cena del Señor. ¿Y el Señor qué les había mandado? El Señor lo que les había mandado es que tenían que comer aquel pan y beber de aquel cáliz. ¿Para qué? Para unirse a Él y unirse entre ellos, para formar una comunidad, para formar un grupo unido.